Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante desde mi punto de vista, que se llaman los fondos de parafiscalidad y su uso en salud animal. Eh, Decidimos colocar esto dentro del módulo porque nos parece que es una vía interesante y eficaz para poder accesar a fondos o colectar fondos y poder apoyar así las gestiones de los servicios veterinarios en un área específica dentro de la producción. A ver, veamos primeramente qué es un fondo de parafiscalidad. Según Gabarito, es una contribución que grava un sector específico de la economía para el beneficio de la misma. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, podemos pedirle al sector avícola, al sector lechero o al sector porcino, por mencionar algunos, que de la cuota o de los pagos que ellos reciban, digamos, de la leche, pueden destinar medio centavo, un cuarto de centavo a que vaya a un fondo. Asimismo, digamos, en el área avícola, por cada ave sacrificada, colocar un precio específico. Esta es una manera de poder accesar o tener en disponibilidad fondos. Veamos ahora algunos antecedentes de cómo nace la parafiscalidad. Bueno, la fiscalidad nace en los primeros meses o años de la posguerra, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Nace en Francia, pues había una necesidad de apoyar a las actividades agrícolas e industriales posteriores a la finalización de la Segunda Guerra. Como ustedes recordarán, Europa quedó devastada, Francia fue uno de los países ocupados por la Alemania nazi, entonces tenían que buscar metodologías para poder recuperar los diferentes sectores y la parafiscalidad fue uno de ellos. No tenían un presupuesto por parte del gobierno central, pues los gobiernos estaban quebrados, estaban iniciándose. Y ahí, debido a esto, crearon estas contribuciones parafiscales a favor de un sector, el primer sector donde nació, con el cual nació estos fondos, el sector cerealista y de los productores de vino para champán. Todos ustedes conocen pues que Francia es uno de los mayores productores, tanto en cantidad como en calidad de los vinos. Es así como, gracias a estos fondos, el crecimiento de los sectores económicos beneficiados llegaron en el 1988 a un 56% y ya para 1997 la parafiscalidad agrícola aportaba un 33% de recaudo total de los impuestos de Francia. Así que imagínense ustedes cómo estos fondos de parafiscales aportaban de tal manera a las arcas del Estado, pero dirigidos específicamente a la parte agrícola. Muy bien, entonces en 1946, continuando con estos antecedentes, el ministro Schuman de Francia define entonces la parafiscalidad como los ingresos que, siendo públicos, no se pueden considerar de carácter tributario, o sea, no se puede considerar como un impuesto, por cuando sus características no eran comunes a las de las diferentes clases de tributos que ya existían, pues se cobraban a una determinada persona natural o jurídica con el fin de satisfacer las necesidades que tenían estos individuos dentro de sus sectores y no formaba parte del presupuesto nacional. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es una de las partes más importantes de un fondo parafiscal. Es un fondo que va directamente al sector al cual se le cobra no podemos llamarlo impuesto, pero esta cuota, digamos así. Bien, en Latinoamérica ya tenemos algunos fondos de parafiscalidad que existen eh, y ha tenido un desarrollo muy especial en casos, por ejemplo,
de Argentina, que para el 84, 1984, contaban con contribuciones para fiscales para seguridad social, para entes profesionales o sindicales, para los entes que tenían que ver con las vías, la de regulación económica y fomento, ejemplo, algodón, azúcar, cereales, té, vinicultura, yerba mate, ganadería y bosques. Como ustedes ven, en Argentina, desde ya hace muchos años, se crearon este tipo de fondos para fiscales para apoyar a sectores específicos, los cuales les han dado un gran resultado. Un caso específico y que es todos conocidos en nuestra área es los fondos que han funcionado para las campañas antiaftosa, por ejemplo. En la actualidad, estos fondos se han transformado en impuestos, como el caso de las exportaciones de granos, pero inicialmente fueron fondos parafiscales, o sea, vuelvo y repito, no van a las arcas generales del Estado. En Colombia, otro ejemplo que podemos mencionar es la parafiscalidad, cómo nace la parafiscalidad. Y nace como resultado de la necesidad de inversión de recursos en subsectores específicos de la economía para su desarrollo y en algunos casos hasta poderlo sostener, no solo para ayudar a desarrollarlo, sino para sostenerlo. Y ante la falta de disponibilidad presupuestal del gobierno, como sucede en muchos de nuestros países latinoamericanos, han sido de gran utilidad. Por ejemplo, se ha invertido en investigación, transferencia, sanidad y otros aspectos que inciden de manera directa o indirecta en la competitividad del sector agropecuario y definitivamente hacia el productor. También redunda este beneficio. Ante esta eventualidad que el productor cede entonces un porcentaje de su utilidad o para algunos como un costo adicional a la producción, si lo quieren ver así, para lograr un ahorro general que constituye la fuente de recursos para programas y proyectos que a largo plazo generan resultados concretos. Como ustedes ven, de la forma en que lo manejan o lo utilizan los países, al final siempre es para apoyar al sector específico, en este caso el sector agrícola o ganadero. ¿Qué diferencias existe entonces entre un impuesto y un fondo parafiscal? En el impuesto, y aquí nos vamos a la definición, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. El destino de los impuestos en el Estado como titular del mismo es poder, a través de un método que llamaríamos coercitivo, que es la imposición y cobro de estos impuestos o de estos dineros. Entonces, no existe una contraprestación o un beneficio directo para el quien lo paga, o sea, el contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos utilizar un impuesto para un sector específico. Tiene que ser colocado a toda, absolutamente toda la sociedad civil. Por favor, estamos grabando y su voz se me acaba de oír, Ok, veamos entonces ahora las diferencias o algunas de las diferencias que existen entre un impuesto y un fondo de parafiscalidad. Veamos el impuesto primero. Por definición, ¿qué es el impuesto? Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. O sea, que el destino de este impuesto hacia el Estado o que coloque el Estado en su calidad de titular de los mismos y del poder de coerción para la imposición y cobros de estos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fondo o el dinero generado a través de los impuestos tiene que ir en beneficio horizontal a toda la sociedad
civil y no existe ninguna contraprestación o beneficio directo que debe recibir la sociedad civil. A ver si nos explicamos. Esto quiere decir que tiene que ser distribuido este fondo que generan los impuestos para todos los sectores o subsectores de la sociedad. No puede ser dirigido específicamente a uno el que se cobra, sino que se hacen los presupuestos y en base a los recaudados se distribuye los fondos. En contraposición, un fondo parafiscal se grava, este fondo es grabado a un sector específico de la economía para beneficio de ese mismo sector al cual es grabado y tiene como destino específico todos los recursos, o perdón, mejor dicho, tiene destinación específica de los recursos, o sea que van directamente a ese sector o subsector. Puede ser administrado por un ente público, semipúblico o privado. Esta es otra gran diferencia entre un fondo parafiscal y un impuesto. El impuesto o los fondos que son originados del cobro de los impuestos solo puede ser manejado o administrado por un ente público. En cambio, el parafiscal ya no, lo podemos trabajar a través de una empresa privada o de una agencia internacional, por ejemplo. También implica una contrapartida directa del grupo de personas gravadas, o sea, son unos fondos que se manejan desde el punto de vista que hay una contrapartida de lo que se pone más la parte del grupo de personas naturales o jurídicas. No entran a engrosar el erario público, o sea, no entran en la cuenta común del Estado, donde van todos los fondos que se generan los impuestos. Y además tienen una determinada afectación. O sea, no sé si conseguimos explicarnos aquí, pero tienen una función que debe estar predeterminada. Muy bien, toda esta explicación es para que veamos ahora, muy rápidamente, pero muy específico, en qué cosas podemos utilizar estos fondos. Aquí les mencionaba algunos de los ejemplos: financiamiento de programas de investigación y transferencia de tecnología, asistencia técnica en salud animal, capacitación continua, estudios económicos, financiamiento de actividades relacionadas con el sector el cual es grabado, prestación de servicios a la actividad en general, acopio y comercialización de materias primas y productos, promoción de consumos y exportaciones, y los fondos de compensación. Estos fondos de compensación son los que debemos destinar a cuando existe una situación emergencial, ya sea natural, por algún desastre o causado por una enfermedad. Compensamos a los productores por esas pérdidas, que es diferente a los mecanismos de indemnización en los cuales usted paga la totalidad del valor del bien, digamos, de los animales. En compensación, al usted otorgar una forma de darle, es una forma de darle algún beneficio al productor por la pérdida de esos animales, pero no el valor total. Tenemos algunos casos exitosos y aquí se los menciono. Tenemos campañas en Colombia a través del fondo de Fedepalma o Bancafé, las campañas antiaftosa que se realizaron. Encontramos un ejemplo de Juan Valdés, que tiene un gravamen para apoyo a los productores, y también en Colombia tenemos un ejemplo también muy exitoso que es para la erradicación de la peste porcina clásica y que se utilizaron fondos parafiscales para poder financiar las campañas de control y erradicación de esta enfermedad, como ya les mencionábamos igualmente en lo de fiebre aftosa. Bien,
Es por esto queríamos hablarles rápidamente de estos fondos que podemos ser utilizados, los fondos parafiscales, porque creemos que es importante conocer estos mecanismos que pueden ayudar a una mejor organización, administración y apoyo a los servicios veterinarios del siglo XXI. Gracias.